Me pregunto dónde andará, pero es una pregunta inútil, porque en realidad la respuesta se consigue rápidamente. Vos querés saber dónde está Melissa Tradd Malmod. Muy bien. Agarrá las noticias internacionales. En algún lugar donde se están cagando a tiros, ahí está Melissa. Pero eso me juego la cabeza, que es así. Ejerce una especie de periodismo suicida, porque siempre está metida. Melissa, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy por acá, Quique, pero para tu tranquilidad, no estoy en ningún lugar donde hayan tiros en este momento. Bueno, menos mal. ¿Dónde estás? Ahora estoy en Malta. Ajá. Eh, Pura casualidad, Malta es un país chiquitito, una isla, cerca de Italia, más o menos. Sí, Nada, lo que tiene Europa, que por ahí algunas veces lo hemos comentado, es que las distancias son mucho más cortas, obviamente, que claro. en América Latina. Sí, sí. Hay mucha infraestructura también de aerolíneas low cost y demás. Entonces, bueno, por ahí buscas un vuelo random. Hay de hecho buscadores hoy en día, viste, que te permiten Sí, poner como quiero ir a cualquier lugar desde este punto claro. y nada, compras como el pasaje más barato. Sí. Así que nada, me encontré un pasaje muy barato y dije, bueno, vamos a ver de qué se trata esto. No tenía idea, Malta no era un país del que supiera mucho, más que cuestiones de, viste, que si usan las empresas por ahí la usan para Sí, tener sí. regulaciones más tranquilas, ese Claro. tipo de países. Pero la verdad que es muy lindo, Ubicámelo, muy recomendable. perdón, ubicámelo primero en el mapa porque de Malta no sé nada. Solamente la cruz de Totalmente. Malta, otra cosa no conozco, y la yerba mate. Sí, Malta, cruz Claro. de Malta, sí. Dale. Bueno, Malta es una isla que está muy cerquita de Italia, te diría. O Ajá. sea, uno piensa en Italia como la bota, ¿no es cierto? Que un poco es Italia. Sí. Casi que bien, bien, bien abajo, Ah, cerquita te diría, si querés, de Palermo, más o menos, esa zona de Italia. sí. Ahí está Malta. Bien. Malta se encuentra, está como entre Italia y la costa norte de África. Ah, ok. Es una Sí. isla chiquitita que está ahí en el medio. Mm, Sinceramente, turísticamente es muy linda. No sé si a nivel histórico por ahí, si a la gente le interesa un poco más sí. eh, la historia un poco más antigua. Yo no sé si la historia actual de Malta Mm, es tan interesante en términos de conflicto, además, a pesar de que sí tienen como un par de escándalos de corrupción. Creo que lo más sí. grande que vi fue que asesinaron a una periodista y hay como le armaron todo un mural. Pero en general Malta es un lugar muy chiquitito, se lo Sí. conoce porque aquí en realidad era una isla donde se trataba a los enfermos en la guerra para que no tuviesen que irse Ah, ok. tan lejos Sí. como hasta el Reino Unido y demás. Sí. Entonces, es una Mm, isla donde eso, la gente venía a curarse, básicamente. Una isla muy bonita, muy, es de esas cosas que uno no se las espera. ¿Por qué? Porque también es como que tenemos en la cabeza muy, viste, el Eurotrip ese que sí. te manda como a las capitales. Muy bien. Vas a París, vas a Sí. Londres, vas a Claro, claro, Roma claro. y no te Sí. salís de ese esquema. Sí. Y la verdad que eso no es bueno para tu bolsillo Mm. y tampoco es bueno para la curiosidad porque hay muchos otros lugares muy, muy lindos. Y Malta definitivamente es uno de esos. Además que, porque está tan cerca de Italia, imagínate Sí. la comida. Melissa, ¿es ex colonia de algún país? ¿Es un país independiente? ¿Es una nación? ¿Qué es? Sí, es un país independiente, pero obviamente fue parte de distintos imperios, si querés. Y Claro. creo que una de las cosas más interesantes es que, bueno, fue parte del Imperio Británico, y las marcas de eso es que cuando uno camina por la ciudad, se encuentran muchos de estos, ¿viste estas cabinas telefónicas famosas de Sí, Londres, las sí, sí, rojas de todas las fotos? sí, sí. Bueno, están aquí también en Malta. De hecho, Ah, yo en mi Instagram les puse ahí como, saqué una foto y puse dónde estoy, y la gente obvio que respondía a Londres, y la claro. respuesta es que no. No, Porque bueno, también está como esos legados del colonialismo también se ven un poquito de esta manera, ¿no? tiene Obviamente que, tiene una sí. ciudad principal. ¿En qué idioma hablan? Bueno, la ciudad es principal, se llama Valetta. El idioma, mira, la verdad es que este es uno de esos países que están compuestos por un porcentaje súper grande de extranjeros, Sí, súper claro. grande. O sea, la Sí, gente viene a trabajar acá, sí. encuentran, o sea, migran de sus países de origen. De Ujú. hecho, acá estoy quedándome en la casa de una chica colombiana. Ajá. Eh,
migran de sus países y vienen acá porque encuentran buenos salarios. Entonces, la verdad es que lo que uno más escucha en realidad es el inglés, Ajá, porque es claro. un poco Sí, el idioma común, ¿no? sí. Que un poco común a todo el mundo. Eh, pero sí, nada, es una de esas islas como medio paradisíacas, ¿viste? De Europa, donde tenés como muchas cosas, o sea, el tipo de edificios, algo que me parece muy interesante es que se nota, al menos en Valeta, Mm, esta Valeta. cuestión donde hay una política pública detrás de cómo se ven las ciudades, ¿no? Claro. Donde no es que cada uno construye su casa como quiere, Mm, sino que hay una cosa de pensar la ciudad ahí y de está. pensar estéticamente también. Sí. Y eso en realidad se nota un montón, porque uno va y hay una estética común de todas las casas, de todos los edificios, que hace que realmente parece una ciudad muy hermosa. De ahí cada uno, viste, que ahora que justo estamos en momentos donde la libertad está puesta muy sobre la mesa y muy manoseada, Sí. bueno, algunos Mm, dirán, bueno, si eso, viste, si la política pública es que el Estado te diga cómo construir tu casa, eso mm, atenta contra tu libertad individual sí. de qué hacer con eso. Pero bueno, una discusión que tienen distintas ciudades en el mundo, ¿no? ¿Cuántas ciudades importantes tiene Malta? Mira, es súper chiquititito. En realidad, Sí, la ok. principal ciudad es Valencia. Y después, a mí lo que me sorprende es que para la escala que nosotros tenemos como argentinos y argentinas, Mm, estas cosas son ínfimas, sí, ¿entendés? sí, sí. O sea, acá lo que llaman distintas ciudades, para mí capaz son distintos departamentos de San Juan, ¿entendés? O sea, Eso ni es. siquiera Sí, sí. distintas provincias, porque Mm, realmente son países muy chiquitos, entonces no es que tengan, mira, la superficie total de Malta, acá te lo busqué mientras me preguntabas, es de 316 kilómetros cuadrados. Ah, Esa es bueno, la sí. superficie total. Sí, sí, sí. Es muy pequeña. Chiquita. Y decime, ¿no hay restos o influencia de algunos aborígenes? ¿No existe eso? Porque me dijiste que está habitado por extranjeros. ¿Quedó algo de lo que había o hubo alguna vez, si lo hubo? Mira, hay mucho hace poquito que he llegado, así que todavía, viste, no he Sí. explorado toda la Ah, isla como sí. para contarte. Pero sí han tenido, bueno, han tenido como una historia bastante turbulenta con sus vecinos Ah, italianos. ajá. Entonces han tenido momentos donde han sido invadidos, qué sé yo, tienen como un pasado con Sicilia. Y en todos estos lugares de por sí se nota que hay espacios muy antiguos. Mm, Algunos países me parece que saben conservarlos mejor y otros menos. sí. Y después tenés las diferencias abismales donde, por ejemplo, no sé, si vas a Grecia, obviamente tenés Mm, restos por todos lados, o sea, empezando por el famoso, ¿no? El Partenón, claro, toda esta cuestión. claro. Sí. Pero después tenés, Mm, digamos, ruinas mucho más chicas por todos lados sí. y nada, te cobran 10 euros por ver un pilar, viste, que está caído. Y después tenés esa distancia con países como el Líbano, por ejemplo, donde a mí lo que me sorprendía cuando fui, hace igual 7, 8 años atrás, quizá ha cambiado, aunque por la situación del Líbano no creo, Sí. pero donde uno va caminando y se encuentra estas ruinas tiradas en la calle, como si te dijera, es donde te sentás a tomar una birra con tus amigos, Eso estás es. sentado sobre un pilar que fue Qué, parte de un templo, qué ¿viste? maravilla. Eh, Qué y eso maravilla. también te muestra las diferencias y las inequidades en lo que tiene que ver con la conservación del patrimonio, ¿no? Sí, De las claro, distintas ciudades. claro, sí. Obviamente hay organismos internacionales que se encargan de tratar de preservar las cuestiones para que esto no pase, Mm, pero es un debate súper interesante ahí, porque incluso hasta, mira, hasta podríamos llegar a hablar de, ¿te acordás? Los momentos donde el ISIS estuvo fuerte y demás. sí. eh, Se explotaban un montón de templos en Siria. Mm, Se dice que, esto es como ¿viste? Un secreto, no sé, de la Deep Web, mm, que supuestamente los mismos que destruían estos templos sí. en Siria, Mm, antes de hacerlo, en realidad rescataban como piezas valiosas de adentro de ajá. los templos Sí. y las vendían en el mercado negro. O sea Sí. que es un mundo tremendo la cuestión del patrimonio y de cómo cuidamos la historia, ¿no? Tremendo. Bueno, estás en Malta. ¿Tuviste algunas informaciones, por ejemplo, no sé, de Ecuador? Que por ahí vienen peloteos de noticias, asesinatos de candidatos, etcétera. Mira, lo que está pasando en Ecuador es tremendo. ¿Te acordás que hablamos, Quique, de cuando básicamente hubo lo que se llama una muerte cruzada en Ecuador, Sí. que tenía que ver con que el actual presidente, Guillermo Lasso,
eligió disolver la Asamblea de Ecuador, Sí, y no lo hizo en ningún momento casual, sino que lo hizo cuando se estaba llevando a cabo un juicio político en su contra, sí, básicamente por malversación de fondos públicos, pues tiene una serie de acusaciones ahí. El tipo rescata este recurso de la Constitución que sí. se llama la muerte cruzada, y se llama muerte cruzada porque es lo que su nombre lo indica. Significa, él disuelve el Congreso, pero él también tiene que irse de la presidencia Mm, a los 6 meses de que declare esa muerte cruzada. eso es. Eso sucedió hace 6 meses, de hecho, y tenemos este 20 de agosto las elecciones anticipadas en Ecuador. Ajá. Esto fue básicamente un suicidio para Lasso porque se va, no se vuelve a presentar, digamos, y se va en el medio de su mandato, ¿no? Claro. Ahora, uno podría pensar, bueno, ¿qué pasó en este tiempo, no? Y pasó de todo. Lo que vos nombrabas es una de las cosas que yo no sé hasta qué punto realmente, porque no estoy tan involucrada digamos, en la sociedad ecuatoriana como para saber hasta qué punto se han empezado a naturalizar estas cosas, Ah, ok. porque Ecuador no era una sociedad violenta necesariamente, Sí. y lo que hemos visto hace muy poquito, que es lo que bien vos nombrabas, esto empezó en realidad con asesinan a un alcalde Ujú. en Ecuador, en un evento donde el tipo estaba, Sí. donde justamente no solamente lo asesinan a él, sino que asesinan a una chica, a una deportista que se le había acercado, como te acercás vos a tu intendente cuando querés, viste, no sé, Sí. recaudar fondos, lo que sea. Bueno, esa chica también perdió la vida ahí. Y lo que pasó ahora, que es tremendo, es que asesinaron a uno de los candidatos que se presentaba a estas elecciones presidenciales anticipadas, como te Sí. decía, de este 20 Mm. de agosto. Una cuestión que ha sido tremenda, hay videos de hecho, el hombre sale de un acto de campaña, se está como subiendo a un auto Ujú. y se escuchan tiros, nadie puede hacer nada, y el candidato muere, ¿no? Sí. Se llama Fernando Villavicencio. Ujú. Este era un candidato que además tenía la particularidad de que era periodista Sí. antes. Sí. eh, y lo que estaba haciendo, por lo que hizo por mucho tiempo, fue estudiar los casos de corrupción también, Ah, ¿no? ah. Eh, Después, digamos, fue parte de la Asamblea Nacional que vendría a ser el órgano legislativo de Ecuador, el mismo que Guillermo Lasso disuelve Sí. hace 6 meses, y ahora se presentaba como uno de los candidatos para estas elecciones. Lo matan a 10 días antes de las elecciones, Sí. ¿no? Eh, y uno podría preguntarse, bueno, ¿qué hay detrás de esto? El tipo venía denunciando que hace un montón tenía amenazas de muerte. De Mm. hecho, su equipo de campaña también había publicado un comunicado diciendo que iba a seguir recorriendo las ciudades, recorriendo el país, a pesar de las amenazas de muerte. Sí. Y obviamente, imagínate, ya se venía con esta cuestión de lo del alcalde Mm. que ya habían asesinado. Las calles estaban caldeadas y las calles en Ecuador están caldeadas hace rato. Ujú. La pregunta es por qué, ¿no? O sea, ¿cómo pasó un país? Porque, digo, si vamos a explicar la cuestión solamente por, no sé, viste que muchos quieren sacar la cuestión de hay más crimen porque hay más pobreza. Claro. Bueno, en realidad esto igual está sucediendo en todo el continente, Sí, ¿no? O sea, señor. venimos de una pandemia, Ujú. tenemos la guerra en Ucrania, en general, si lo sabremos las y los argentinos, Mm. la situación económica de nuestros países no está en su mejor momento, en muchos países, pero ¿cómo se llega desde ese punto a esta otra cuestión donde vos tenés un candidato presidencial asesinado a 10 días Asesinado, de las sí. elecciones? Sí. Y Sí. como siempre, lamentablemente, la respuesta en nuestro continente tiene que ver muchas veces con el narcotráfico. Ah, claro, 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 claro. No, estaba, Bien, para cerrar, digo, me quedé pensando en el negocio que establece Lasso para de alguna manera zafar de todos los juicios, porque él negoció esta especie de salida, esta muerte cruzada, negocia con tal de que no lo lleven a la justicia. Seguramente que fue así, una negociación para zafar de cualquier juicio posterior, ¿o no? sí, o sea, eso fue lisa y llanamente así, Mm. porque, digamos, no dan los números, ¿viste? O sea, Sí, el sí, tipo sí. llama a la muerte cruzada Sí, en el medio del juicio político en su contra. O sea, claro. el día antes, el Sí. tipo había estado declarando en el banquillo de acusados. Muy bien, muy bien. Claramente, Sí. lo que pasó fue que se dio cuenta. Yo lo que creo, porque no fue la primera vez que tuvo un intento de juicio político, pero
digamos, en la otra ocasión no tuvo sus frutos este juicio político. Esta vez, evidentemente, lo que parece haber pasado, obviamente uno no está dentro de los pasillos, ¿viste? Donde se No, conoce claro, la no, posta, lógico. pero evidentemente lo que debe haber pasado es que a último momento, porque ese juicio político empezó, bueno, a Sí. último momento se habrá dado cuenta que no le daban los números, No, no, no. y que lo iban a votar, ¿no? Sí, Iban a votar por ese juicio político. Y entonces él, porque obviamente, a ver, este recurso existe constitucionalmente en Ecuador, sí. pero obviamente tampoco es que, o sea, imagínate qué peligro para una democracia si ese recurso lo podés usar cuando querés, Cuando digamos, querés, ¿no? sí, sí. Hay ciertas causales, y una de esas causales, que fue la que él usó, fue la de conmoción interna. Eso Y es. en ese momento, Mm, obviamente desde la oposición, y cuando decimos desde la oposición, digamos, el principal exponente de esto es Rafael Correa, sí, eh, fueron de los primeros en salir a decir de qué conmoción interna hablas. claro. Sin embargo, no creo que hoy con el diario del lunes, No, viendo todas las seguramente. cosas que están pasando en las Sí, calles, sí, sí, sí. tampoco es que la cosa estaba tranquila en Ecuador, pero Claro. la verdad es que se agarró tanto de eso. ¿Por qué? Y porque a la oposición le convenía sacarlo a Lazo. O sea, imagínate, es sacarlo a mitad de mandato, Muy la bien. posibilidad Mm, de volver a, bueno, intentarlo, ¿no? Porque de hecho el correísmo va ahora con su candidata. Se presenta el domingo, que es la ex asambleísta Luisa González, sí, que lleva como vice a Andrés Arauz, que fue de hecho el candidato del correísmo que perdió contra Guillermo Lasso eso en las es. elecciones presidenciales anteriores. Lo cierto es que, nada, no es un hecho aislado de violencia lo que pasó con este candidato. Las Ujú, calles están muy picadas y esto viene desde mucho antes. Hay muchísimo, un centenar de presos muertos en mitines que se han hecho adentro de las cárceles. sí, Eso está completamente conectado también con lo que pasa afuera en las calles, porque dentro de las cárceles exigían con huelgas de hambre, exigían reteniendo como también a la seguridad mejores condiciones. Al mismo tiempo, después se incautan un nivel de armas de dentro de estos lugares, ¿no? Donde decís cómo llegaron ¿cómo esas armas llegaron? Sí. a los Mm, presos. O sea, hay algo claro. que no cierra. Sí, sí. Y al mismo tiempo, las ciudades que en este momento están más violentas en Ecuador, las que están sufriendo mayores situaciones de este tipo, son ciudades que tienen importantes puertos en Ecuador, desde Ajá. donde la droga sale a Ah, los consumidores de siempre, ¿no? Melissa, te llamo en unos días sin tener esperanzas de saber dónde vas a estar. Y esto está bueno, ¿no? Esta es una especie de misterio periodístico interesante. Claro. Te mando beso grande. Gracias, Quique. Bueno, nada, la seguimos, Sí, veremos qué pasa después de las elecciones sí, y ya saben, vamos a estar ahí haciendo el seguimiento en mis redes dale, sociales, dale. Melissa Trad, TRAD. La seguimos por ahí. Te mando un abrazo, Quique. Beso. Bueno, la escuchaste a Melissa Trad Malmod. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? ¿La escuchaste en El Desconcierto?